ante todo, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? Una buena semana, aunque ya hace unos días que empezó la semana, pero bueno, nosotras nos encontramos. Nosotras nos encontramos en el tercer día de la semana, Yom Shlishi. Y saben que el día martes, como lo llamaríamos, digamos, de acuerdo al calendario gregoriano, pero en hebreo se llama Yom Shlishi, el tercer día, porque fue el tercer día de la creación. Los días en hebreo se llaman Yom Rishon, que quiere decir el primer día, Yom Sheini, el segundo, hoy Yom Shlishi. El tercer día de la creación, Dios dijo 2 veces que es bueno, Kitov. Terminó la labor del día anterior con los cielos y también se ejecutó la creación de ese día. Entonces, en el día martes, en el Yom Shlishi, ¿qué dicen? ¿El audio no está bien? No, sí se escucha bien. Ah, bueno, Esther, debe ser un problema quizás tuyo. Levanta el audio, Esther. Bueno, en el Yom Shlishi 2 veces dijo Hashem Kitov, Dios dijo 2 veces que es bueno, y desde ese entonces, el día martes, el Yom Shlishi, queda como un día especial para hacer cosas, nuevos proyectos, casamientos, mudanzas, abrir un negocio. ¿Por qué? Porque justamente como se dice en hebreo, es el Yom Sheuchpal Kitov. Es el día en que Dios dijo doblemente es bueno. Así que el día que nosotras nos encontramos, que es justamente el Yom Shlishi, es bueno. Batia, bienvenida, vi que estás y que tenés propuesto el audio. Estoy muy contenta. Ahí en Beersheba. La saludo especialmente porque está en Beersheba. Bueno, vamos a estudiar hoy 3 Mishnayot que se continúan de las que estudiamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos visto una Mishnah que tenía que ver con el número 4? ¿Se acuerdan? Las 4 tipos de personas, las personas que dicen lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. ¿Se acuerdan esa? Bueno, hoy seguimos con los 4, pero vamos a los 4 de la primera que vamos a abarcar hoy, que vamos a tratar de repasar hoy, habla de los caracteres, del carácter de la persona. Tiene que ver con el temperamento. Lo que tenemos que aclarar aquí es que todas las personas que vamos a nombrar, estos 4 tipos de Yehudim, en la práctica se comportan como debe ser. Solo que sus temperamentos son diferentes y algunos necesitan corrección. Entonces vamos a la primer Mishnah, que es la número 11 del capítulo 5 de Pirkei Avot. Y dice así: hay 4 tipos de temperamento. Fácil para la ira y fácil para la pacificación. Acá te habla de una persona que fácil, se enoja muy fácil, pero también hace las paces enseguida. Enseguida ya está, se olvidó. ¿Qué nos dice la Mishnah? Su pérdida se ve superada por su ganancia. Es malo porque está mal lo que tiene, una de sus características es que se enoja rápido y eso es malo, es una pérdida, pero gracias a que también rápidamente se amiga, hace las paces, entonces su pérdida se ve superada por su ganancia, ¿no? Tipo enojón, una persona enojona, pero que enseguida se arregla. Vemos que por lo menos la ventaja que él tiene supera a la desventaja.
El segundo tipo de persona es duro para enojarse y duro para hacer las paces. Dice la Mishnah, su ganancia se ve superada por su pérdida. Esta segunda tipo de persona, el temperamento es que no se enoja enseguida. Es una persona que tiene paciencia, que se la banca. Es difícil hacerlo enojar. Pero ¿qué pasa? Cuando se enoja, ahí, como decimos, agárrate, Catalina. Y no hay manera de hacer las paces. Es muy difícil que esa persona quiera hacer las paces, quiera arreglarse. Le cuesta muchísimo. Le cuesta mucho montar en cólera, pero una vez que se enojó, es muy difícil hacerlo olvidar el enojo y que quiera amigarse. Entonces, ¿qué dice la Mishnah? Que su ganancia, porque él tenía algo bueno, que es difícil de enojarse, pero su ganancia se ve superada por su pérdida. Porque el final, ¿cuál es? Que cuando se enoja, muy difícil que perdone, muy difícil que haga las paces. Después el tercer tipo de persona que trae acá, de temperamento más que de persona, dice así, duro para enojarse y fácil para congraciarse. Es una persona que es muy difícil que se enoje. Tiene que ser muy grave lo que uno le hace para que esa persona se enoje. En general, no se enoja, se la banca, tiene mucha paciencia. Y encima tiene otra ventaja. Cuando se enojó, enseguida se amiga, enseguida hace las paces, no soporta estar peleado, no soporta el enfrentamiento. Entonces, ¿qué dice sobre él? La Mishnah dice, es un hombre piadoso, es un hasid, es una persona ideal, llamémoslo así. Y por último, dice, el último tipo de estos cuatro, ¿quién es? Alguien que es fácil para enojarse y duro para hacer las paces. Y que dice la Mishnah, es una persona malvada. Perdón, hay una ambulancia acá abajo y está haciendo ruido, seguramente la están escuchando. Está pidiendo paso, ahí parece que pasó. Ustedes saben que yo vivo frente al Instituto del Diagnóstico, entonces también por eso a veces hay muchas ambulancias. Bueno, entonces esta última persona es una persona que se enoja rápidamente, tiene mecha corta, como se dice en hebreo, pero no solo que tiene mecha corta, sino que también le es duro y difícil apaciguarse, perdonar, hacer las paces, congraciarse. Y esto es lo peor de todo, por eso dice que es una persona malvada. Estos son los cuatro tipos de temperamento. Entonces, tenemos que ver si realmente el malvado es un malvado o no lo es. Acá cuando estamos hablando de, dijimos, los temperamentos. Estamos hablando de adultos, porque miren, cuando vemos a un chico, esto también lo trae el Tania, ¿no? El Tania te explica también esto mismo. Cuando un chico se enoja, un bebé, un nenito de un año, pongámonos un año, 2 años, se enoja por cualquier tontería. Puede cualquier cosa, se le resbaló la pelota o le dijeron no un caramelo y puede hacer un escándalo, puede hacer una, como le decimos, esos caprichos terribles, puede tirarse en el medio de la calle y hacer todo una, digamos,
una muestra de capricho con pataleando y gritando. Y no hay una, ¿cómo se dice esta palabra? No hay una relación entre lo que lo hizo enojar, la causa del enojo y el enojo. Porque la verdad que fue una tontería y el chico se pierde y hace un escándalo sin ningún tipo, ¿no? También vemos que cuando le pasa lo mismo, cuando se pone contento, un nene chiquitito cuando le dan un caramelo, hace una fiesta increíble como si le hubiera encontrado un diamante, ¿verdad? Vemos que la reacción de un niño pequeño es desproporcionada. ¿Por qué? Porque todavía como lo llama la filosofía hasídica, el mojín, digamos, su intelecto todavía es de katnut, todavía es de un niño chiquito, son mojín pequeños, ¿sí? Pero cuando alguien es adulto y le pasa, él está esperando una cosa y le pasa algo que no quería que le pase, digamos algo simple, no estamos hablando de una tragedia, estamos hablando, no le salió algo que estaba planeando, alguien le contestó de una manera que él no esperaba o lo que fuera, también lo enoja, capaz que lo enoja mucho, pero la persona tiene mojín de gadlut, tiene intelecto amplio. Entonces, aunque se enoja o no le gusta, no se va a poner, digamos, ayer me pasó que tenía que ir a un negocio y vieron como ahora los horarios cambian, miré en internet y decía que cerraba a las 18. Llegamos con mi marido a las 17:30. La gente todavía estaba adentro del negocio, pero me hacen, no se puede entrar, ya está, cerramos. Entonces yo le muestro que en el cartel dice hasta las 18. Me dice, sí, pero está equivocado el cartel. Y la verdad que me dio una bronca terrible. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? ¿Le voy a romper el vidrio porque estoy enojada? ¿Me voy a poner a patalear y me voy a tirar al piso y voy a llorar? No, porque uno es un adulto y el adulto se supone que tiene mojín grandes, ya están desarrollado su intelecto y no va a reaccionar, su enojo se va a contener y no los odio porque me hicieron eso, ¿entienden? Perdono, es más, les cuento. Yo en mi cabeza cuando me dijeron así dije, me abrieron para darme la tarjeta y decir vuelva mañana. Y yo para mis adentros dije, mañana olvídate, no vuelvo, perdiste un cliente, ¿está bien? Pero el dueño dijo, a ver qué era lo que necesitaban, pasen por favor. Y entramos y bueno, no compramos nada, pero puede ser que sí, por lo menos lo voy a seguir teniendo en cuenta como proveedores, ¿sí? Pero en ese momento uno se contiene porque uno es adulto, no como un niño. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá, que dice que el malvado se enoja enseguida, y de enseguida, pero y no, le cuesta muchísimo, es casi imposible que se amigue. En la realidad, todos los casos están hablando de personas adultas que se enojan pero se les pasa. Lo que está analizando la Mishnah, y por eso lo llama malvado, Hasid, o sea, piadoso, pierde más de lo que gana, es por la naturaleza de la persona. Es decir, qué pasa dentro de uno. Uno se contiene, no va a ser lo de un chico, no va a sobreactuar, pero a veces pasa que uno por adentro se enoja un montón. Y eso es lo que hay que cambiar. Por eso la Mishnah nos dice que hay 4 tipos de temperamentos y nos muestra
cuáles son los ideales, de cuál hay que alejarse y qué es lo que hay que corregir. Si vos sos de esas personas que te enojas muy difícilmente que alguien te pueda hacer enojar y enseguida se te pasa y perdonás enseguida y no te acordás nunca más, ese es el ideal. A eso es a lo que hay el objetivo. Ahora, si vos sos de las personas que te enojas fácil y te cuesta perdonar, pero eso es por adentro. Después vos te haces el esfuerzo y no haces un escándalo y finalmente perdonás, pero ¿qué te quiere decir la Mishnah? La Mishnah te quiere decir que tenés que trabajar con vos mismo, tenés que trabajar con tu temperamento para ni siquiera llegar a enojarte por dentro, sino llegar al ideal. Y si vos tenés una virtud, que es, por ejemplo, muy difícil que te enojes, pero tenés la otra, el contrapunto, que así como es muy difícil que te enojes, una vez que te enojaste, vuelan los cohetes y los truenos, entonces tenés que arreglar eso, tenés que cambiar la naturaleza, porque eso es lo que es la Mishnah de Pirkei Avot. ¿Qué es Pirkei Avot? Mi ley de Hasiduta. No estamos hablando de alguien que no hace lo correcto. Todos hacen lo correcto. Solo que el Pirkei Avot es como la persona refina su carácter, sus acciones, su temperamento. Esto es lo que los sabios nos dicen en Pirkei Avot. Entonces a esto es lo que tenemos que llegar, a analizar nuestro temperamento, ver cómo es que somos y hacer un esfuerzo para cambiar la naturaleza, nuestra naturaleza. A ver si hay algo más. Muy bien. Ahora vamos a la segunda de las Mishnayot, que sería la 12, que también nos habla de 4 tipos de algo, que son, ahora nos va a hablar de 4 tipos de estudiantes. Las que son morot, maestras, profesoras, se van a sentir muy identificadas con esta Mishnah, porque está en general dirigida a quien es docente, a quien se dedica a enseñar. Pero en la realidad, todos somos docentes de alguna manera, como padres o como personas adultas, como tíos, como primos, como quien sea, como vecinos, todos somos, damos, digamos, clase. Y entonces dice así, dice la Mishnah, número 12 del capítulo 5, hay 4 tipos de estudiantes. El primero dice, rápido para captar y rápido para olvidar. Tenés ese alumno que vos estás explicando y ya entendió, y ya levanta la mano, y ya sabe, ya lo entendí, pero después de un rato, cuando se fue a la casa, se olvidó todo. No se acuerda nada. Entonces, ¿qué dice la Mishnah? Su ventaja se pierde por su desventaja. Tiene una ventaja, entiende rapidísimo, capta con una rapidez increíble, pero lamentablemente su ventaja se pierde con respecto a su desventaja. ¿Por qué? Porque así como aprende, así se olvida. Después dice el segundo tipo de alumno, dice duro para captar y difícil para olvidar. Acá tenemos un alumno al revés. Se lo tenemos que explicar una vez, 2 veces, 3 veces. Le cuesta, pero una vez que se entendió, en ese momento no se olvida más lo que aprendió. Entonces, ¿qué dice la Mishnah? Su desventaja se pierde frente a su ventaja. La desventaja de él era que no entendía rápido, pero una vez que insiste el maestro y le vuelve a explicar,
este alumno no se olvida más de lo que aprendió. Después tenemos el tercer tipo de estudiante, rápido para captar y difícil para olvidar. Esta es una buena porción. Zehelek Tov, dice la Mishnah. Ese alumno brillante, el que todos los docentes sueñan con tener. Ese que capta enseguida, no tiene que estar explicándole 20 veces, ya con una vez que se lo dijiste, ya le entendió, participó, ya sabe, ya todo, y encima no se lo olvida más, lo va a saber siempre bien. Es el alumno ideal. ¿Y qué nos dice la Mishnah? Zehelek Tov. Es una buena porción. Ahora enseguida vamos a explicar esto. Y el último de los cuatro, ¿quién es? Un estudiante que es duro para captar y rápido para olvidar. Bueno, pobrecito, tenés ese alumno que le explicas una vez, 2 veces, 3 veces no entiende, 4, le parece que entendió, pero cuando viene la clase que viene, ya se olvidó todo. Es el alumno que nadie quiere tener, en realidad ese, ¿no? ¿Y qué nos dice la Mishnah sobre este alumno? Esta es una mala porción, Zehelek Ra. Entonces ahora vamos a analizar un poquitito. Estos 4 tipos de alumnos nos hacen pensar cuál es en general el objetivo de enseñar, de la enseñanza. Porque, ¿qué tiene que ver todo esto con el Pirkei Avot, que es el camino para una persona piadosa, el Milei de Hasiduta? ¿Qué pasa? Como dijimos que esta Mishnah está dirigida sobre todo a quien enseña algo, no importa su cargo, si es maestro, más todavía. En cuanto a la docencia, la Torá no te obliga más que a transmitir los conocimientos. Dice, Veshinantam levaneja, y se la enseñarás a tus hijos. No dice que se la tenés que hacer entender, que tenés que hacer un seguimiento. Eso no lo dice. Y sabemos que para un maestro, sus alumnos son sus hijos. No solamente se habla de hijos biológicos. Cualquier yehudí tiene la obligación de enseñar a otro y a quien le enseña es considerado un hijo también, ¿no? Entonces, acá que vemos que lo que le estamos diciendo a quien enseña es verdad que no tenés la obligación del seguimiento, de saber, pero un maestro tiene que conectarse con su alumno, no solamente pasarle la información, no solamente enseñarle lo que le tiene que enseñar, sino que tiene que conectarse con el alumno. Tiene que haber una unión con ese estudiante y tiene que haber un seguimiento. Entonces, lo que debe hacer, él tiene que ser responsable. Tenés un alumno que vos estás en la clase con él y enseguida aprende, como el primer caso, capta todo rapidísimo, bárbaro. Entonces vos te quedas tranquilo, ya está, ya cumplí con esta persona, porque ya está, ya entendió. No, tenés que hacerle un seguimiento. A ver, ¿te acordás lo que vimos la vez anterior? Ahí te vas a dar cuenta que así de rápido como capta, de rápido que se olvida. Y entonces tenés que volvérselo a explicar. Y tenés que decirle que tiene que seguir repasando. No alcanza con lo que aprendió en clase o lo que vos le enseñaste en tu casa. Tiene que repasarlo constantemente porque si no, se lo va a olvidar. Después, o sea que el maestro tiene que estar al tanto de la naturaleza del alumno, de sus fortalezas y también de sus debilidades, para poder ayudarlo y enseñarle como corresponde. Después, cuando una vez que tiene un alumno lento, ¿viste ese alumno que te dice no entendí?
y de vuelta se lo tenés que explicar. Y terminaste de explicarte y te dice, la verdad, no entendí. Y de vuelta, entonces vos decís, ¿sabés qué? No tengo ganas de enseñar, este tiempo perdido porque este chico no va a aprender nunca nada. Sin embargo, no pierda la esperanza, porque así como le cuesta entender, cuando lo logra, no se lo olvida más. Ahora que la veo a Batia ahí sentada, me recuerdo, porque fuimos compañeras de trabajo muchos años, 17 años trabajamos juntas en la Escuela Hebrea de Concordia. Y ella y Ana, que era otra de las Morot, que me enseñaron muchísimo a mí también como docente. ¿Cuántas veces veíamos a uno, veían y me decían, mirá se hizo médico? ¿Cómo? Si cuando estaba en la escuela le costaba tanto, no entendía nada, ¿viste? Entonces, ¿verdad, Batia? Entonces vemos que una persona, uno nunca tiene que darse por vencido. No tiene que decir, va, no vale la pena enseñarle a porque igual no va a pasar. No, porque quizás realmente vas a llegar al punto ese especial y él va a poder desarrollar su potencial. Después dijimos que también tenemos el alumno que es el ideal. Aprende rapidísimo y no se olvida nada. Es el alumno que todos quieren tener. Bueno, ¿qué dice la Mishnah? No habla ni de ventaja ni de desventaja, por supuesto no tiene ninguna desventaja. ¿Qué dice? Zehelekto. Y le habla a dos personas la Mishnah. Tiene una buena porción, quiere decir. Le habla al alumno y le habla al maestro. Y le dice, al maestro le dice así, cuando vos tengas un alumno que capta rapidísimo y entiende todo y nunca se lo olvida, no te jactes de decir, ¡ja! ¡Qué buen maestro que soy! Mirá cómo sabe y no se olvida. No, no, no. Deje lector. Es un regalo del cielo lo que le tocó a este chico. No es vos. No te sientas orgulloso. No sos vos. Como digo yo, le ponen un perro adelante y también va a aprender. ¿Qué desafío hay ahí para el More? Nada. No en realidad ese tipo de alumnos no necesita demasiado de un More, porque siempre va a superarse. ¿Por qué? Porque del cielo le regalaron eso. Por eso dice, deje lector. Y al alumno que tiene esa suerte, ¿qué le dice? No te enorgullezcas, porque te va bárbaro, porque sos un genio, qué bárbaro que soy. Dios te dio un regalo, te dio un potencial y tenés la obligación de usarlo y no desperdiciarlo. Y por último, el alumno que no capta nunca, le explicas una, dos, tres veces y no aprende, y después cuando más o menos que te pareció que aprendió, se lo olvidó rapidísimo. Ese también que dice, no es culpa de él. No te enojes con esa persona que no te entiende, que no te capta, que se olvida. No te enojes, seguí apostando, ayudándolo, porque le tocó así. Por alguna razón del cielo le dieron ese desafío, que le cuesta estudiar, le cuesta entender y le cuesta retener lo que estudió. Entonces vos como maestro o como persona adulta o como madre o como lo que fuera, tu obligación es no perder las esperanzas y seguir invirtiendo en él. Y por último, hoy vamos a hablar de 4 tipos de personas en el temperamento de personas cuando llega el momento de darse data. Y de vuelta vamos a explicar lo mismo que venimos explicando. Los 4 dan tzedakah, pero en la realidad estamos hablando es qué pasa por adentro. ¿Se acuerdan? Porque Milei de Hasiduta, estas palabras especiales
de la Mishnah, del Pirkei Avot, es para que la persona se refine, mejore, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué dice? Hay 4 tipos entre quienes hacen beneficencia. Hay 4 tipos de personas cuando llega el momento de dar tzedakah. El primero dice así: el que desea dar, pero que otros no den. Él quiere dar, pero que los demás se abstengan de dar. ¿Qué dice la Mishnah sobre él? Este es mezquino con los otros. ¿Sí? Eino, de Ain, de su ojo, Eino rabeshelo. Su ojo tiene mal ojo para los demás. Es mezquino con respecto a los demás. El otro dice así: que otros den y él no. Este es mezquino consigo mismo. Igual ahora van a ver, no se apresuren, porque no es que los 4 dan, pero esto es por lo que pasa por adentro. El tercero que piensa en el momento de darse de acá, que él dé y que otros también den. Ese es piadoso, dice la Mishnah. Es un hasid. Y por último, que él no dé y que otros tampoco den. Esta es una persona malvada, dice la Mishnah. Entonces ahora, ¿me podés explicar, Miriam, si los 4 dan, entonces ¿para qué lo estamos analizando? Si en la realidad, cuando llega la acción, los 4 cumplen con la mitzvah de darse de acá y dan lo que tienen que dar. Entonces, ¿por qué a uno lo llamamos malvado, al otro lo llamamos mezquino con él, al otro lo llamamos mezquino con el otro? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que está pasando acá? Vamos. Dice así: el que desea dar, pero que otros no den. Él está pensando por adentro. Cuando llega el momento de darse de acá, su pensamiento es el siguiente. Está traído, en los sabios dicen, hacer de teayer. La mitzvah de tzedakah, de dar principalmente el 10% de las ganancias que uno tiene, se llama maaser. Maaser quiere decir, viene de eser, 10%. Si yo gano 100, doy 10 a una institución, la doy a los pobres, lo que fuera. Eso se llama maaser. Entonces, los sabios dicen, si das el maaser, hacen un jueguito de palabra, te ayer. Ashir quiere decir rico. Te vas a hacer rico. Dice Dios en esta mitzvah, es la única mitzvah que él dice, Bezot bejanunina, por favor pruébenme con esta. Él promete que toda persona que dé el 10% de manera constante y como debe ser, va a llegar a tener riqueza. Hacer vete ayer. Entonces, ¿qué está pensando este hombre, el primero? Cuando él da tzedakah, piensa, yo doy, pero es mejor que, y así me voy a enriquecer, pero sería mejor que los demás no den, así el único que se enriquece soy yo. ¿Se entienden dónde está mal? Todos dan tzedakah, él da lo que tiene que dar, pero es lo que pasa por adentro lo que no está bien. Y eso está mal, es mezquino con los demás. ¿Qué le molesta que los demás también se enriquezcan? Solo él quiere ser rico. ¿Se entiende? Después tenemos el segundo tipo de persona que dice que otros den y él no. Pero ¿cómo? Si dijimos que da. Él da la tzedakah como tiene que darla, en la cantidad, en forma, en el tiempo y forma. Pero por dentro él dice, hubiera preferido no tener que dar. ¿Qué den los demás? ¿Qué me tienen que venir a molestar a mí? La institución necesita plata para poder pagar los sueldos de los maestros, para hacer una reforma. Bueno, si vienen y me piden, yo voy a dar la tzedakah, pero hubiera preferido que los demás den. ¿Para qué me tienen que venir a molestar a mí? Entonces, ¿qué dice? Que su ojo es mezquino con él. Esa persona es mezquina con él mismo. Después tenemos el tercero que dice que él dé y otros también den. Este es un hasid. Esta persona da la tzedakah
no tiene ningún pensamiento contrario, ningún sentimiento contrario dentro de él, da la tzedaká con alegría y espera que todos los demás también hagan lo mismo de la misma forma. Y por último, tenemos el que dice que él no dé y que otros tampoco den. Esta es una persona malvada. A ver, si dijimos que todos dan, este último también da el maaser, da el 10% de tzedaká. ¿Por qué le estamos diciendo que es malvado? Porque él, en el momento que da, ayuda a una persona pobre, está pensando y dice, ¿por qué este pobre tiene que venir a molestar a la gente? ¿Por qué no va a trabajar? ¿Por qué no consigue un trabajo? ¿Por qué tiene que estar molestándome a mí y molestando a los demás? Ya llegó la hora que se mantenga solo. ¿Se entiende? Él por dentro, ¿por qué lo llama malvado? Porque no está haciendo la mitzvah con alegría, no lo está haciendo con esa, de manera completa. Si bien lo que vale es la acción, porque finalmente la acción es lo que vale. La mitzvah él la cumplió. Pero acá, como estamos hablando de Pirkei Avot, y el Pirkei Avot es para refinarnos y ser mejores personas, no alcanza, está bien, lo importante es la acción, pero tenemos que tratar que también la acción esté acompañada de un pensamiento bueno y positivo, en este caso caritativo. Bueno, por hoy dejamos esto y vamos, les voy a contar una historia muy, muy interesante que me contó mi marido hace un rato y quiero compartirla con ustedes. La tzedaká también es dedicarse, hoy hablamos de maestros, de dar tzedaká. La tzedaká no es solamente monetaria, también existe la tzedaká de asistir a otro, de enseñarle al otro cuando el otro no sabe, etcétera, etcétera. Y por eso vamos a hablar de una personalidad de la comunidad de Chabad en Inglaterra, el rabino Nachman Sudak, que falleció, Alaba Shalom, falleció hace unos 6 años. Él fue el enviado, el primer enviado del Rebbe, el Sheliach principal de Gran Bretaña. Y este rabino Sudak luchó muchísimo, muchísimo para lograr el imperio que hizo. Imagínense que hay, más o menos él fundó cerca de 25 escuelas, sinagogas, comunidades a lo largo y ancho de Gran Bretaña. Hizo muchísimo, muchísimo por la educación judía en general, abrió muchísimos centros de estudiantes en las universidades, formó un ejército él y consiguió un imperio de estudio, digamos, de la difusión del judaísmo en Gran Bretaña. No sé si se acuerdan, porque alguna vez salió publicado en la Chabad Magazine, ya hace muchos años. En el año 2001, él fue condecorado por la reina de Inglaterra por sus esfuerzos por la educación en Gran Bretaña. Fue reconocido por la reina, vieron que ella una vez al año va nombrando a las diferentes personalidades y les otorga una distinción. Y él fue un rabino, si lo googlean van a ver, con una barba entera, con sombrero, una persona muy judía, muy Chabad, y la reina de Inglaterra lo condecoró por sus esfuerzos, por el bien de la comunidad en general y de la educación en particular. Eso fue en el 2001. En el año 2010, como les conté, él falleció en el 2014, el rabino Sudak fue agasajado por la comunidad en general. Le hicieron un homenaje muy lindo, en donde participaron autoridades comunitarias, gente de Batei Chabad, los rabinos, no sé, fue un evento muy, muy grande, muy lindo en su honor.
Cuando terminó y toda la gente se fue, la mayoría de la gente se fue, digamos, la parte, digamos, del acto en sí terminó, los rabinos de Jabat que trabajaban con él, etcétera, etcétera, sus alumnos, se quedaron sentados con él charlando y se hizo lo que nosotros los Hasidim llamamos un Farbrengen, que es esa reunión de Yehudim en donde se hablan palabras del corazón, etcétera, etcétera. Y entonces estaban haciendo lejaim por él, por su trabajo, y él contaba historias, esto, lo otro. A eso de la 1 de la mañana en el Fabrengen, uno de los rabinos que trabajaba para él le dice, Rabino Sudak, dígame, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto que usted tiene para haber forjado semejante imperio? ¿Cómo lo logró? Edificios, instituciones, escuelas, tanta gente trabajando bajo su mando. ¿Cómo lo logró? El rabino lo miró, le hizo así y siguieron hablando de otra cosa. Siguieron con el Fabrengen y un lejaim acá, un lejaim allá. Ya todo estaba más animado, menos contracturado. A eso de las 4 de la mañana, cuando ya quedaban menos asistentes y el rabino Sudak ya estaba más distendido, después de un lejaim, lo miró a este que le había hecho la pregunta y le dijo, vos me hiciste una pregunta, yo te voy a responder con una historia. Cuando yo tenía 9 años, algo así, estalló la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, como muchas familias de Chabad en Rusia, que estaban cerca del límite con Alemania, etcétera, etcétera, muchas familias de Chabad se escaparon a la zona de lo que sería Kazajstán, Uzbekistán, y se refugiaron ahí. No es que vivieron bárbaro, era muy difícil vivir ahí en Tashkent, esas ciudades, ¿no? Pero por lo menos la mayoría no murió. Pasaron hambre, pasaron persecución, porque era la Unión Soviética, pero muchos se salvaron de morir. Bueno, ellos se fueron a Tashkent. Él fue a Tashkent con su familia. Y ahí en Tashkent, cuenta el rabino Sudak, Nachman Sudak es su nombre, dice, había un Heider, una escuela judía tradicional donde estudiaban los chicos, pero la educación judía estaba prohibida porque era la Unión Soviética. Entonces, ¿dónde estudiaban ellos? Él estudiaba con otros chicos en un sótano. Pero ¿cómo hacían para poder estudiar y no ser detectados por las autoridades que estaban al acecho? Él salía antes del amanecer. No había luz eléctrica allí. Entonces las calles estaban bien oscuras. Y entonces él, antes del amanecer, con sus compañeros, cada uno salía de su casa a esa hora nadie los veía, entraban al sótano y recién volvían a la casa al anochecer, por la misma razón. Y así evitaban ser perseguidos o descubiertos. Pero pasó que un viernes, claro, no se podía volver a la casa de noche, estaba volviendo a su casa cuando todavía era de día y llevaba en su mano un Humash, una parte de la Torah, un libro. En eso sintió pasos fuertes detrás de él y se dio cuenta que algo estaba por pasar. Exactamente cuando pudo ver, era un tipo grandote que lo estaba siguiendo, que lo seguía muy de cerca y en un momento lo alcanzó, lo paró y le dijo, ¿de dónde venís? Entonces él, acuérdense que tenía 9 años, con mucha determinación le dijo,
Vengo de la escuela. ¿Ah, sí? ¿De qué escuela venís? Y él ya estaba entrenado, y entonces le dijo el nombre de una escuela de otra ciudad. Y entonces este hombre no conocía. Ah, ¿y qué es lo que llevas en la mano? ¿Qué libro es ese? Le dijo, un libro de poesías, en hebreo. Ah, ¿y dónde vivís? Y ahí, cuenta el rabino Sudak, dice así, yo sabía que si le decía dónde vivo, iba a ir a mi casa, iba a arrestar a mi papá, o iba a arrestar a mi mamá, o a los dos. Los iba a mandar a Siberia, nunca más los iba a ver. Así que tuve que tomar una decisión y ¿qué hice? Salí corriendo con toda la fuerza. Y así como corría, el tipo corría atrás mío. Pero yo corría muy rápido, corrí hasta que salí de la ciudad, me metí por diferentes calles hasta que llegué a un bosque, me escondí en el bosque, el hombre me perdió y me quedé hasta la noche tarde. Cuando vi que ya nadie me podía seguir y era bien de noche, fui a mi casa. Y entonces lo miró a este rabino que le había hecho la pregunta y le dijo así, desde ese momento cambié, ya no era el mismo, ya no era más un niño. Y entonces te parece que no iba a poder, si pude con esto, esta persecución, me iba a achicar, me iba a amedrentar el desafío de fundar instituciones para difundir el judaísmo en libertad. Y miren qué interesante, ¿no? Una reflexión muy fuerte. Era un hombre de muchísima humildad, una personalidad. Pero ahora se los voy a conectar, esta historia, y con esto las libero, eh, con el rabino Baumgarten, que fue el primer Sheliach del Rebbe aquí en la Argentina, y que falleció muy joven, falleció a los 54 años, pero en los años que estuvo aquí, sembró, hizo muchísimo. O sea, todo lo que vemos hoy viene de la siembra de Rabino Baumgarten. El Rabino Baumgarten tenía, creo que 4 hijos. Una de sus hijas estaba casada y vivía en Londres. Entonces él en el verano de aquí emprendía un viaje, iba primero a Londres, visitaba a su hija, después de ahí se iba a Jerusalén, donde vivían sus padres, y de Jerusalén se iba a Nueva York, donde estaba su familia y el Rebbe, por supuesto el Rebbe. Eso era el viaje que hacía normalmente. Un año él viajó a Londres y coincidió, no sé, vio la inauguración del gran edificio que había hecho este rabino Sudak. Una cosa impresionante de varios pisos, con vidrios, con ventanales, con cosas y todo lo grande que él había logrado y la comunidad enorme que había formado, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad que quedó medio depre, porque él acá no había podido hacer demasiado, tenía una pequeña yeshiva y trabajaba con algunas familias. Después que estuvo en Londres, se fue a visitar a sus padres, después vino a Nueva York y estuvo en Nueva York. Cuando entró a lo del Rebbe, a su audiencia personal, el Rebbe le dijo, me extraña que no recibí un reporte tuyo todo este tiempo, porque siempre le acostumbraba, antes de entrar, un reporte de todas las actividades, todas las cosas que se hacían en Argentina. Le dice, no recibí nada tuyo. El rabino Baumgarten le dijo al Rebbe que había estado en Londres, le contó eso y vio todos los edificios, toda la grandeza, todas las cosas. Y dijo, ¿y yo qué logré? Nada logré. Entonces, ¿para qué voy a escribir un reporte? En ese momento, el Rebbe le dijo, no son los edificios, no son las cosas. Vos tenés que seguir reportando
y abrió un cajón, el Rebbe, sacó varias hojas y se las mostró a Rav Baumgarten. ¿Sabe lo que era? Eran las notas, eran los, ¿cómo diríamos? Los boletines de calificaciones, perdón, de los alumnos de la yeshiva en Nueva York, argentinos. Todos los alumnos que el rabino Baumgarten había mandado a estudiar allí. Y le dijo, estos son tus edificios. Y si lo vemos hoy, vemos que todos los alumnos, la gran mayoría de los alumnos del rabino Baumgarten son hoy exitosos emisarios del Rebbe, empezando por el Sheliach general, el rabino Tzvi Grumblat, mi marido, y otros grandes alumnos, grandes rabinos, la mayoría de los shluchim grandes que hay en el país y en otros países son alumnos del rabino Baumgarten. Así que bueno, me pareció que estaba muy interesante y un tributo a ambos grandes rabinos. Bueno, nos vemos si Dios quiere la semana que viene. Un beso grande, que pasen bien, mucha salud, mucha bendición y Mashiach ya. Amén.